Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que celebramos el envío del Espíritu Santo con sus dones sobre los apóstoles. Es Pentecostés. Después de 50 días de haber resucitado el Señor, envía a sus discípulos su Espíritu Santo para que les dé fuerzas para que la Iglesia pueda cumplir la misión que Él le ha encomendado, de ser luz en medio del mundo, de llevar el consuelo, la paz y la esperanza al corazón de los que no conocen el amor de Dios. Vamos a dar gracias al Señor porque nosotros hemos conocido a Dios, porque hemos sentido su amor y su misericordia, porque tenemos esperanza de Dios. Y vamos a pedirle perdón, sobre todo por las veces en las que no hemos correspondido al amor de Dios y a los dones que Él nos ha concedido. Guardamos, como siempre, un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hace varios años tomé la costumbre de una vez al mes recordaros o recomendaros, mejor dicho, un libro que os ayudara bien a rezar o bien para vuestra formación religiosa como católicos. Si 12 eran los meses, pues al menos 8 o 9 libros al año os recomendaba. Y os recomendé al inicio de esta etapa un libro escrito por José Luis Martín Descalzo, que recogía, en su origen no era un libro, era simplemente un compendio de algunos programas de televisión, del esquema de los programas de televisión que él había realizado para Televisión Española. Una persona lo recogió en un libro y lo llamó de una manera, pero no tenía una unidad orgánica ese libro, no había una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eran
temas inconexos que él abordaba cada semana en sus programas de televisión. Y el título que pusieron a ese libro fue el de Amo a la Iglesia. Yo creo que la fiesta de Pentecostés nos ayuda a entender que nosotros tenemos que amar a la Iglesia, pero sobre todo que creer en la Iglesia. Estamos pasando momentos difíciles, eclesiásticamente hablando, también socialmente. La pandemia, la deriva de nuestra sociedad, la pérdida de las raíces cristianas en Occidente, pero también dentro de la Iglesia estamos pasando momentos difíciles. Y podemos caer en el riesgo de ser profetas de calamidades. Hay que decir las cosas como son y hay que defender la verdad y la justicia porque es de Dios hacerlo, pero no podemos ser profetas de calamidades. Una cosa es decir, esto no se puede hacer, como por ejemplo Doctrina de la Fe dijo a los obispos alemanes cuando le preguntaron si se podía bendecir en la Iglesia uniones de personas del mismo sexo, y Doctrina de la Fe dijo que no. Doctrina de la Fe, con el permiso del Santo Padre, dijo que no, puesto que eso conllevaría pensar que esa unión que va contra natura, al ser bendecida, es similar al matrimonio, por lo tanto todo vale. Doctrina de la Fe dijo, no se puede bendecir esas uniones, solo se bendice a la persona. A la persona sí, porque la persona que es hijo de Dios y pide la bendición y pide que la Iglesia le ayude a seguir al Señor, necesitará un tiempo para convertirse. Bendice a la persona, pero no puedes bendecir esa unión como si fuera una unión similar al matrimonio, dado que es una unión que va contra natura. Muchos no hicieron caso, y algunos sacerdotes, una mínima parte, sí que bendijeron, el 10 de este mes, bendijeron a un grupo pequeño de estas personas que pidieron esa bendición. Eso es verdad, ha ocurrido, y uno escucha voces extrañas, manifestaciones, por ejemplo, de un eclesiástico que, hablando de las Escrituras, decía que no sabemos, puesto que no había grabadora, si lo que recogen los evangelios es lo que dijo Jesús o no lo es. Pero aun habiendo estas cosas que nos desconciertan dentro de la Iglesia y que nos hacen daño, nosotros no podemos ser profetas de calamidades. Nosotros tenemos que ser apóstoles del Señor, enviados por el Señor, que hemos recibido el Espíritu y que tenemos que llevar a cabo la misión de llevar paz, esperanza, consuelo al corazón de los que sufren y necesitan el amor de Dios. Esto es lo que celebramos en Pentecostés, que esos 11 estaban atemorizados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, reciben el Espíritu Santo y gracias a los dones del Espíritu Santo encuentran las fuerzas para predicar la liberación que Cristo nos trae, el perdón de los pecados, el amor de Dios, la salvación, la muerte no es el final. Y por lo tanto es el Espíritu el que lleva la obra de la Iglesia, la obra de la santificación, la obra de la salvación. Pentecostés es por lo tanto una fiesta para recordar que el cristiano tiene esperanza, que el cristiano confía que Dios llevará a término la obra de la salvación y que se servirá de nosotros que somos débiles, que somos pecadores, pero se servirá, a pesar de nuestros pecados, de nosotros, para tocar el corazón de las personas. Como se sirvió de los 11 que también tenían miedo, pero que cuando reciben el Espíritu encuentran fuerza, también se servirá de nosotros, conforme Él quiera, se servirá de nosotros para ser luz en medio del mundo, llevar consuelo y esperanza. No cabe la decepción en los cristianos, no cabe el miedo, no cabe la desesperanza, porque confiamos en el Todopoderoso y sabemos que Dios nos ama tanto que permitió la muerte en la cruz de su Hijo Jesús y que Él resucitando ha vencido al pecado y por lo tanto nos hace partícipes de la salvación. Por eso, queridos amigos, lo primero que tenemos que entender en la fiesta de Pentecostés es que el Señor nos convoca. El Señor
se sirve de nosotros si le abrimos nuestro corazón para de esa manera ser luz en medio del mundo y tocar el corazón de las personas. Confiamos en la Iglesia, creemos en la Iglesia, significa que la amamos, como decía el libro de Martín Descalzo, pero que también creemos que la Iglesia, como sacramento universal de salvación, llevará la salvación de Cristo, ganada por Jesús en la cruz, la llevará a todos los hombres. Aunque estemos pasando momentos difíciles, y conocemos momentos peores de los que estamos pasando, momentos donde la Iglesia ha sido perseguida, momentos donde la Iglesia no ha tenido voz porque vivía en las catacumbas, y a pesar de eso, el Espíritu Santo fue capaz de hacer que la Iglesia llevara la luz de la verdad al corazón de los hombres. Nosotros somos personas de esperanza, confiamos en el poder de Dios y por lo tanto sabemos y creemos en Él. Sabemos que Él ha vencido al pecado y que la muerte y el pecado no son más fuertes que su misericordia. Esta es la primera enseñanza. No podemos ser profetas de calamidades. Una cosa es señalar los errores que se cometen, lo tenemos que hacer. Pero otra cosa es señalar los errores y no hacer nada más. No, señalemos los errores, indiquemos el camino a seguir, que es Cristo. Y por otra parte, prediquemos también la misericordia y el amor de Dios que salva a las personas, que llena su corazón de esperanza y de amor. Dicho esto, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para colaborar con Dios? ¿Qué quiere el Señor que hagamos para ser luz en medio del mundo? En primer lugar, ante una sociedad sin norte, sin principios, una sociedad veleta, que hoy dice una cosa, mañana la contraria, nosotros tenemos que ser fieles a la verdad. Por una parte, a la verdad natural, que se desprende de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que se desprende de la naturaleza, que nos ilumina y nos hace saber qué está bien y qué está mal. El respeto a tus padres, respetar lo que no es tuyo, respetar, por tanto, también el derecho de los demás, y junto con eso, la verdad revelada, transmitida por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese Dios que se da a conocer nos ilumina la conciencia para que sepamos qué está bien y qué está mal, y de esa manera, haciendo el bien y evitando el mal, construyamos un mundo mejor. ¿Seremos luz en medio del mundo? Cuando seamos fieles a la verdad, cuando luchemos por defender la justicia, cuando luchemos por seguir el camino de Jesús, amando como Él nos ha enseñado. Esa es una parte. Y la segunda, podremos ser también instrumento de Dios llevando espiritualidad. Os he dicho que nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, por eso tenemos esperanza. La Iglesia es carismática. El Señor suscita dentro de la Iglesia distintos carismas, que son dones del Espíritu Santo, para salvar a la Iglesia de cada tiempo. Como suscitó a San Francisco de Asís, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, a San Juan Bosco y a tantos otros santos que iluminaron a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo, también ilumina en nuestra época a la Iglesia suscitando carismas. Carismas como, por ejemplo, el Opus Dei, carismas como los neocatecumenales, carismas como los nuevos movimientos eclesiales, los franciscanos de María, cursillos de cristiandad y tantos otros carismas que son dones del Espíritu para salvar a la Iglesia de nuestro tiempo, para llevar espiritualidad. ¿Y qué es llevar espiritualidad? Es enseñar a la gente que Dios nos ama. Es enseñar a la gente que tú puedes corresponder y debes corresponder a Dios. Es enseñar a la gente que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios y que si has caído, Dios te espera con los brazos abiertos. Por un lado tendremos que predicar los errores para intentar iluminar las conciencias, pero por otro lado también tenemos que enseñar que el Señor nos ha dejado un camino que tenemos que seguir, que cuando correspondes a Dios, cuando rezas, cuando te confiesas con frecuencia, cuando practicas los sacramentos y comulgas con frecuencia, la gracia de Dios está en tu corazón, la llevas a tu familia, a tu trabajo, a las relaciones con las personas que se cruzan contigo en la vida.
La Iglesia nos necesita y el Espíritu se servirá de nosotros, que somos pobres porque caemos y tenemos defectos y pecados. Se servirá de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestras manos, para llevar luz y esperanza, para consolar a los que sufren. Por tanto, en este día de Pentecostés, pidámosle al Señor, o más bien ofrezcámonos al Señor, digámosle: aquí me tienes, Señor. Como decía Quevedo, polvo soy, pero polvo enamorado. Seamos testigos de que hemos tocado y sentido el amor de Dios, de que tenemos esperanza, porque sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. Que tú seas esperanza en medio del mundo, por la alegría que tienes, porque te comportas como una persona que sabe que no estamos solos, que ante las cruces el Señor nos sostiene y que ante los pecados, si pedimos perdón, el Señor nos perdona y restituye la dignidad que el pecado nos ha quitado. Seamos luz y, por lo tanto, instrumentos de Dios en medio del mundo. Esto es amar, esto es creer en la Iglesia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos en medio del mundo luz y consuelo de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, por las personas que están en paro. Pedimos por las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que
estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu único Hijo. El Espíritu, que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reinó y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Consuelo, Carmen, Pepe, Felipe, Hugo, Adela, María Jesús
y María Soledad, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos sabemos que cuando se construye una casa, pues se cometen errores y a veces hay que tirar tabiques que no se han puesto donde debían o que no se han hecho como debían. También la Iglesia necesita reforma. Necesita reforma porque las personas que estamos dentro de ella tenemos defectos, cometemos pecados. Pero la Iglesia, alentada por el Espíritu Santo, llevará a cabo la misión que Cristo le ha encomendado, si nos fiamos en el Espíritu, si confiamos en el Espíritu, si simplemente porque creemos en Él y porque amamos a nuestra Iglesia, nos levantamos pidiendo perdón cuando hemos caído. Construir, porque lo fácil es destruir. Ser profetas de calamidades es muy sencillo, solo se señalan los males y no se señalan las bondades, y no se transmite fe y esperanza, y no se transmite el amor de Dios. La Iglesia ha venido a iluminar las conciencias, pero también a consolar a los que sufren. Que el Señor pueda contar con nosotros, que recibimos los dones del Espíritu para iluminar defendiendo la verdad y para consolar llevando misericordia y el amor de Dios a los que sufren. Construyamos, o mejor dicho, colaboremos con Dios en la obra de la salvación, ofreciéndonos como personas, dándole al Señor los dones que Él nos concedió. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrece
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta misa dominical de Pentecostés se termina el tiempo de Pascua y ya el lunes empezaremos, si Dios quiere, el tiempo ordinario. Por eso cambiarán los colores litúrgicos, dejaremos el blanco para pasar a utilizar el color verde. Os voy a impartir la bendición solemne de la fiesta en la que nos encontramos. El Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos pidiéndole a la Virgen que ilumine a nuestras familias y proteja a nuestros países. Regina Celi, letare